Espero que ayer hayan tenido un bonito inicio de semana para todos. Vamos a comenzar con nuestro tema. Nos quedamos el día de ayer en uniones herméticas. Pasó un pequeño repaso. Uniones intercelulares e intercomunicación. Dijimos que habían tres tipos de uniones: la unión hermética, la unión el desmosoma y la unión comunicante. Aquí están los tres tipos de uniones. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el citoplasma. ¿Ya? El citoplasma es la región de la célula eucariota situada entre la membrana plasmática y el núcleo, compuesta por citosol, es un medio gelatinoso, transparente, compuesta por el citosol, el citoesqueleto y orgánulos. Alberga los orgánulos que son mitocondria, ribosomas y otras cosas más, permitiendo el soporte estructural y el transporte de sustancias, además de ser el escenario de la mayoría de reacciones metabólicas vitales. Como vemos en la imagen del lado derecho, el citoplasma es como ese medio gelatinoso, como lo ven ahí, ahorita lo vemos en color verde, ya, eso es el citoplasma que está entre la membrana plasmática y el núcleo, lo que está en medio. Y encerrado por la membrana citoplasma, formado por una masa gelatinosa, como dice, que es el citosol, y sostenido por una inmensa retícula de filamentos denominados citoesqueletos. Los citoesqueletos son los que ven a mano derecha en la imagen de abajo. Ya, esos son los citoesqueletos, lo que ven así como esos tipo araña, esos tipo araña que están por ahí, ¿no? Esos son los citoesqueletos, que esos son los que le dan la forma a la célula. Ya, eso le dan la forma a la célula, de cómo va a ser, depende de los citoesqueletos el que se forma la célula o tienen su volumen, su forma. Ya, contiene un número variable de orgánulos en su interior. ¿Cuáles son los orgánulos? Si ven en la imagen de arriba, hay unas imágenes así como pepinitos así, y unos redondos. Esos son los orgánulos que están en el citoplasma, en el medio gelatinoso, que es el citosol. ¿Ya? Esos son los orgánulos. Vimos que el citoplasma era lo que está en medio entre la membrana plasmática y el núcleo. Y lo que le da forma a la célula son los citoesqueletos, que son en la imagen de abajo, que esos que son como arañas. El citosol constituye a su vez el 30% del peso total de la célula y está constituido básicamente una serie de compuestos hidrosolubles, constituyendo la sustancia fundamental de la célula, que penetra a todos los rincones y donde se realizan los procesos de transformación de energía. Como vemos también en la imagen derecha del lado de arriba, dice el citosol, ya que es lo mismo como lo expliqué en el anterior. Ya, ahí está lo mismo, el citoplasma, compuesta por citosol. Ahí está el citosol. El citoesqueleto, que confiere a la célula su forma característica, ya que establece una especie de andamiaje o armazón
de finas fibras donde se fijan los diferentes orgánulos y mediante las cuales se ponen en contacto o se comunican entre sí. Ahí ven también una imagen, ya, donde apunta el núcleo y cuáles son los citoesqueletos que vimos que eran como las tipo arañitas que le dan forma a la célula. Plasma es la región de la célula comprendida entre la membrana plasmática y el núcleo celular. En esta región se dan numerosas reacciones químicas que garantizan en gran parte la vida de la célula. Estas reacciones están bajo control directo o indirecto por parte del ADN que se ubica dentro del núcleo celular. El citoplasma de las células eucariotas es complejo. En él vamos a encontrar numerosas estructuras subcelulares, cada una de ellas con una función específica. Estas estructuras se organizan de la siguiente manera. Tenemos al sistema de endomembranas, donde destaca el retículo endoplasmático liso, encargado de la detoxificación celular. También hallamos a las organelas no membranosas, donde resalta el ribosoma 80 Svedberg, responsable de la síntesis de proteínas. Tenemos también las organelas membranosas, donde destaca la mitocondria, organela encargada de generar energía química para toda la célula. El citoesqueleto es el responsable de darle la forma a la célula. Asimismo, encontramos diversas sustancias de inclusión en el citoplasma. También encontramos al citosol, que es la parte líquida del citoplasma. En el ser humano, la estructura citoplasmática de las células no es la misma. Por ejemplo, en las células hepáticas está muy desarrollado el retículo endoplasmático liso. En el caso de las células musculares, encontramos gran cantidad de mitocondrias. Y por último, en los macrófagos, los lisosomas son los más numerosos a nivel del citoplasma. Ahí está explicado en el video todo lo que hemos hablado ahorita sobre el citoplasma. ¿Ya? Si tienen una duda, una pregunta tal vez referente a esto, los escucho, los leo. Si no, seguimos. Ya vimos que era el citoplasma, vimos cuál está compuesto, vimos qué es el citoesqueleto, que es el que le da la forma a la célula, vimos el citosol, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre el núcleo de la célula. ¿Ya? El núcleo celular es el orgánulo central, el que está en el medio, y más característico de las células eucariotas, rodeado por una doble membrana, envoltura nuclear, actúa como el centro de mando y control, almacenando el material genético, el ADN, en forma de cromatina. Su función principal es regular la expresión genética
la síntesis de proteína y la división celular. Cada célula eucariota contiene un pequeño cuerpo, generalmente esferoidal u ovalado, llamado núcleo. En algunas células ocupa una posición bastante fija, generalmente cerca del centro. En otras puede desplazarse libremente y encontrarse en cualquier punto de la célula. Ya que no quiere decir esto, que el núcleo en una célula no siempre está bien en el centro, como lo vemos en la imagen. Puede estar también, como dice acá, puede desplazarse libremente y encontrarse en cualquier otro punto de la célula, no solamente en el medio. Vimos que el núcleo es un orgánulo también, es un orgánulo central y más característico en esta célula eucariota. Ya actúa como centro de mando, o sea, el núcleo es el centro de mando, es el que maneja, el que dice necesito más energía o todo está bien. Entonces, el núcleo es el centro de mando y el control de almacenamiento genético. Entonces, es donde está todo nuestro ADN. Ya el núcleo de la célula es donde está nuestro ADN en forma de cromatina. Su función principal es regular la expresión genética, la síntesis de proteína y la división celular. Función del núcleo. La función del núcleo, como dijimos en la anterior imagen, es contener o almacenar el material genético de cada uno de nosotros, ya seamos los seres vivos, animales, personas. ¿Ya? El núcleo es donde almacenan nuestro ADN o nuestro material genético. Se conoce como el centro de control, como les dije, es un centro de control o un centro de mando, donde está toda nuestra información, donde está todo sobre nosotros, ¿ya? Es como una biblioteca de nosotros, está toda nuestra información ahí. Se conoce como el centro de control de la célula, ya que dirige todas las actividades celulares. El ADN es el encargado de controlar la producción de proteínas o expresión genética. Vemos en la parte izquierda un núcleo que está como ustedes ven, hablamos de cromatina, como dice en la anterior imagen, almacenamiento genético ADN en forma de cromatina. Ahí están las cromatinas, el cromosoma. ¿Cuál es el nucleolo? El nucleolo es el que está dentro del núcleo. La célula tiene un núcleo y el núcleo tiene otro más pequeño que es el nucleolo. ¿Ya? Hay un nucleoplasma que es lo que rodea el nucleolo. La membrana interna, ya sabemos que son membranas, la membrana externa, la envoltura nuclear, que vienen a ser las membranas, y los poros nucleares. ¿Ya? Y está el tamaño también ahí de uno de 3 a 10 milímetros, que es el tamaño de una célula, el tamaño de un núcleo. ¿Ya? Dentro del núcleo podemos encontrar a las cromatinas, que ya lo que dijimos. ¿Dónde están? Las cromatinas están entre la membrana interna y el nucleolo. ¿Ya? Ahí están las cromatinas. Dentro del núcleo podemos encontrar a las cromatinas formadas por delgados hilos de ADN y proteínas que forman estructuras complejas conocidas como nucleosomas. ¿Ya? Nucleosomas. Todo esto conforman los nucleosomas, los hilos de ADN y las proteínas. Las proteínas que participan en la cromatina son de diferentes tipos, dentro de los cuales abundan las histonas, de las que se han reconocido 5 variedades diferentes: H1, H2A, H2B, H3, H4. La organización de la molécula del ADN y de las proteínas como las histonas
en pequeñas unidades o nucleosomas, y el arreglo de estas en finos hilos dentro de la cromatina adquiere la forma de cromosomas cuando la célula entra en proceso de reproducción. Vemos en la imagen un cromosoma que está dentro del núcleo. Vemos ahí cómo está la célula y vimos que el núcleo no específicamente está en el centro, ya está a un costadito, está a un costado de la célula. ¿Ya? Y dentro del núcleo están los cromosomas. Ya dentro del núcleo están los cromosomas que los componen estructuras de ADN o nucleosomas. Ya esos hilitos que ustedes ven ahí, que son nuestros ADN, ya son puras histonas que componen los nucleosomas en nuestro ADN y los cuales comprenden los cromosomas. Es la estructura central de la célula eucariota, que contiene el material genético, el ADN, que controla las funciones celulares. Podemos pensar en el núcleo como una biblioteca central de la célula, que almacena toda la información necesaria para el funcionamiento de la célula y su reproducción. El núcleo está rodeado por una membrana nuclear que actúa como una pared de seguridad, regulando el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma. Dentro del núcleo encontramos el nucleolo, que es el centro de control, responsable de la síntesis de ribosomas, los cuales son necesarios para la producción de proteínas en la célula. Además, el núcleo también controla el proceso de división celular, asegurando que la información genética se transmita de manera precisa a las células hijas. En resumen, el núcleo es un componente fundamental de la célula que asegura su estabilidad y reproducción a largo plazo. El núcleo es la estructura central de la célula eucariota, que contiene el material genético, el ADN, que Lo estoy enviando al grupo los videos que estamos viendo para que ustedes lo puedan ver también, guiarse. Si tienen duda y las puedan despejar sus dudas, puedan estudiarlo bien, puedan estudiarlo mejor. Y como ustedes ven, con cada video que vemos está explicado todo lo que les estoy diciendo, lo que estoy hablando, para que ustedes puedan entenderlo mejor, porque cada quien tiene su punto de vista. Entonces, si bien a veces no lo entiende, pero refuerzan con estos videos para que ustedes puedan despejar sus dudas y puedan sacar sus propias conclusiones y entenderlo mejor a su manera para que puedan dar un buen examen. ¿Ya? Vamos a seguir. Vimos cómo está compuesto el núcleo y nos dijo que estaba compuesto adentro por cromosomas. ¿Qué son los cromosomas?
Los cromosomas son estructuras filamentosas localizadas en el núcleo celular, compuestas por ADN. Ya, compuestas por ADN, compactado y proteínas, histonas, que transportan la información genética organizada en genes. Ya toda esa información que tiene nuestro cuerpo, nuestra célula, está dentro del núcleo y es información organizada en genes. En humanos, las células normales contienen 46 cromosomas, organizados en 23 pares, 22 autosomas y un par sexual, esenciales para la herencia, replicación y división celular. Ya este par sexual, ¿qué es lo que hace? Hace que la célula se divida y puedan generar dos células hijas, que es lo que dice, ¿no? Dependiendo de estos cromosomas, de este núcleo, es que se alinean toda la información de nuestros genes, se alinea en uno solo y es donde hace la división, ¿ya? Y toda la información que tiene de nosotros pasa a cada una de las células, de las células hijas a las que están naciendo, ¿no? Los cromosomas pueden observarse al microscopio solo durante la reproducción celular. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa esto? Cuando dijimos que se reproducen o cuando se están separando, ya sea mediante la mitosis o a través de la meiosis. En tanto, la célula eucariota con un núcleo bien definido, esa es la diferencia de la célula eucariota. Si le preguntan cuál es la célula eucariota, es la que está el núcleo bien definido, ¿ya? No se encuentra reproduciéndose, el contenido cromosómico está diluido, invisible aún mediante el uso de los colorantes específicos. Tal vez la mayoría de los estudios cromosómicos se realizan durante la fase reproductiva. Estos pueden observarse como estructuras dobles, es decir, formados por dos cromatidas hermanas, separadas longitudinalmente y casi a lo largo, excepto en un punto, el centrómetro que la une. Ahí está, el centrómetro, como vemos en la imagen derecha, es la parte de la unión de los cromosomas. Ya, eso es el centrómetro. Tenemos el brazo, tenemos el telómetro, el ADN, el núcleo y la célula. Como dicen, los cromosomas pueden observarse al microscopio solo durante la reproducción celular. Esto ya sea mediante la mitosis, que la mitosis es una forma de reproducción de las células, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno. Luis Yaneli ya no está en el examen, Córdoba. Están despejando su duda, así que respondieron bien. Ya, bueno. Ya, estábamos viendo los cromosomas.
como estábamos diciendo que toda vez que la mayoría de los estudios cromosomáticos se realizan durante la fase reproductiva, estos pueden observarse como estructuras dobles, es decir, formados por dos cromátidas hermanas, separadas longitudinalmente a casi todo lo largo, excepto en un punto en el centrómetro. El centrómetro ya lo vimos cuál es la parte en medio de los cromosomas, centrómero, ya el centrómero que la une. Una célula con dos series completas de cromosomas se dice que es diploide. Ya la célula, espermatozoide y el óvulo, que solo tienen una de cada pareja de cromosomas, se consideran haploides. Estas células tienen exactamente la mitad de cromosomas que las células somáticas, de la que es la misma especie. Cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide, se unen las dos series de cromosomas y se restaura el número diploide. Como vemos en la imagen de abajo, están las células diploides y las células haploides. Nos dice que las células son dos series completas de cromosomas, se le dice diploide. Y en este caso, las células del espermatozoide y el óvulo son haploides. Vamos a ver las diferencias sobre qué es diploide y qué es haploide, para que lo vean. Siempre confunde a todos los alumnos, pero es muy sencillo. Quédate hasta el final y lo vas a entender por completo. Nosotros, la especie humana, somos organismos diploides. Sin embargo, nuestras células sexuales producen la mitad de material genético. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todas las células de mi cuerpo voy a encontrar células diploides. Ser diploide significa que yo tengo la mitad de todo ese material genético va a ser de origen paterno y la otra mitad va a ser de origen materno. Tengo dos copias de cada gen. Voy a tener, en el caso de la especie humana, 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos, combinados formando parte de mis células. Ahora, a nivel de las células sexuales tengo la mitad, es decir, 23 cromosomas. Ya sea un futuro óvulo o un futuro espermatozoide va a tener la mitad de cromosomas. A esas células las voy a llamar haploides. Si te gustaría ser parte de nuestros cursos, ¿Le entendieron? Entre diploide y haploide. Cindy Flores dice que no. Sí, Lisen, entendimos, solo que se me fue el dedo. hay algo que siempre confunde a todos los alumnos, pero es muy sencillo. Quédate hasta el final y lo vas a entender por completo. Nosotros, la especie humana, somos organismos diploides. Sin embargo, nuestras células sexuales producen la mitad de material genético. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todas las células de mi cuerpo voy a encontrar células diploides. Ser diploide significa que yo tengo la mitad de todo ese material genético va a ser de origen paterno y la otra mitad va a ser de origen materno. Tengo dos copias de cada gen. Voy a tener, en el caso de la especie humana, 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos, combinados formando parte de mis células.
Ahora, a nivel de las células sexuales tengo la mitad, es decir, 23 cromosomas. Ya sea un futuro óvulo o un futuro espermatozoide va a tener la mitad de cromosomas. A esas células las voy a llamar haploides. Si te gustaría ser parte de Ahora sí, ¿no? Ya. Vimos que son las células diploides, que son las que todos tenemos, todas las personas, hombres, mujeres, tenemos células diploides. ¿Por qué? Porque yo tengo 23 cromosomas de mi papá, 23 cromosomas de mi mamá, y entre ambos hicieron 46 cromosomas que están dentro de mí, que son mis células que conforman mi cuerpo. Entre mi papá y mi mamá pusieron 23 cromosomas cada uno y nací yo. Ahora, las cosas de él, las células del haploide son las que, ya sea mujer o ya sea hombre, ya sea óvulo o ya sea espermatozoide, ellos van a dar solamente 23 cromosomas. Ya sea el espermatozoide o el óvulo, cada uno va a dar solamente 23 cromosomas, ya que eso uniéndose son los 46. Ya esa es la diferencia entre células diploides, que es la que tenemos en todo el cuerpo, los seres humanos, y las células haploides, que son las que nosotros aportamos, ya sea como varón o ya sea como mujer. El nucleolo. Van a ver una célula. Sí. Lo que le decía ahorita, los cromosomas están constituidos por la molécula del ADN, cuya dimensión deriva de la cantidad de pares nucleótidos que lo conforman. Varía de una pareja de cromosomas a otra y, por supuesto, de una especie a otra. Todos los pares de cromosomas de una célula diploide son diferentes entre sí. En el ser humano se presentan 22 pares de cromosomas que forman parejas idénticas, mientras que el par 23, conocido como el par heterocromosoma o cromosoma sexual, puede estar formado de una pareja de cromosomas idénticos, XX en la mujer, o puede conformarse por un par desigual, que es XY, como se presenta en el hombre. El nucleolo. El nucleolo, como vimos al principio, es la parte que está dentro del núcleo. El nucleolo es una estructura esférica, densa y sin membrana. Ya, a diferencia del núcleo, que sí tiene membrana, ya este dice sin membrana propia, situada dentro del núcleo. Como vimos, a diferencia del núcleo, el núcleo tiene una membrana que lo cubre, ¿no? Que permite que ingresen información requerida. En este caso, el nucleolo no tiene una membrana propia. Dentro del núcleo de las células eucariotas, compuesta por ARN y proteínas, su función principal es la síntesis de ARN o ribosómico y el ensamblaje de las subunidades ribosomales fundamentales para la síntesis de proteínas. En su interior, los nucleolos contienen una profusa maraña de filamentos de estructura plumosa de cromatina. Estas estructuras están directamente relacionadas con la síntesis de moléculas de ARN ribosomal. Vemos en la imagen
vemos que tiene la envoltura nuclear, que son membrana interna, membrana externa, el nucleoplasma que está dentro que está afuera del nucleolo. Vemos la imagen que está el nucleolo que está apuntado y afuera está el nucleoplasma, la cromatina, los ribosomas, como ustedes ven, son esos puntitos lila, y como saben, el núcleo tiene poros nucleares, que son los puntitos que son los que hacen que pase información. Creo que tengo video de esto, ¿verdad? Ya, Ale tiene una pregunta sobre el nucleolo. Me la hace saber, por favor, o me lo deja en la caja de comentarios para verlo y resolverlo enseguida, ¿ya? Los centriolos y usos. El nucleolo es un cuerpo esférico que se encuentra en el interior del núcleo, que puede ser único o estar acompañado de varios nucleolos. Dentro de los centriolos y los usos, las células de los animales y algunos vegetales inferiores poseen cerca del núcleo dos pequeños cuerpos cilíndricos teñidos de oscuro, los centriolos, los cuales desempeñan papel prominente durante la división celular. Se separan, emigran a polos opuestos de la célula y organizan el uso entre ellos. Con el microscopio electrónico se ve cada centriolo como un cilindro hueco en cuya pared aparecen enclavados 9 grupos de túbulos paralelos, orientados longitudinalmente entre túbulos en cada grupo. Los cilindros de los dos centriolos tienen orientación típica con sus ejes longitudinales perpendiculares entre sí. ¿Qué son los centriolos? En definición, los centriolos son una estructura típica de la mayoría de las células eucariotas y están formadas por microtúbulos, ¿ya? Microtúbulos, compuestos por las proteínas tubulinas. Van a constituir dos estructuras que son fundamentales para la célula, centrosoma y los cuerpos basales. Su función: formación de los centrosomas, formación de cilios o ciliogénesis, asimetría de la célula, organización de la célula, inicio del desarrollo embrionario. Los centriolos son los que se encargan de poner orientados longitudinalmente, ya ponerlo orientado longitudinalmente para que así dé inicio al desarrollo embrionario. ¿Qué es el desarrollo embrionario? Es cuando una célula madre, de esa célula madre nacen dos células hijas. Ya, esos son los centriolos. Que lo que hacen es alinear todos nuestros genes, alinear todos nuestros cromosomas. Obviamente lo ponen longitudinalmente para que todos nuestros genes, nuestros cromosomas estén por partes iguales, que uno no tenga más que el otro. Entonces, de eso se encargan los centriolos.
Dice de la organización de la célula. Formación de cilio o ciliogénesis, que es donde está nuestra genética. Formación de los centrosomas. Al comenzar la división de la célula, los centriolos se desplazan hacia el lado opuesto de la célula. Ya se ponen póngale al norte o al sur o al este y oeste. Entonces, al comenzar la división de la célula, los centriolos se desplazan hacia el lado opuesto de la célula. De cada centriolo se proyecta un racimo de filamentos radiales llamado áster. Y entre los centriolos que se separan forma un uso compuesto de filamentos de proteína con propiedades similares a los de las proteínas contráctiles de músculos, actina y miosina. Los filamentos proteínicos de este uso se disponen como dos conos unidos por la base. Se estrechan en los extremos o polos próximos a los centriolos y se ensanchan en el ecuador de la célula, o sea, en el medio de la célula. Las fibras en forma de uso se extienden desde el ecuador hasta el polo y adoptan una estructura definida. Como vemos en la imagen, ya vimos que era un áster, como ven en la imagen, un áster. Los centrosomas están cerca de los centriolos, y los centriolos, como ven, están uno al frente del otro. Ya en la imagen de la izquierda, como ven, en el lado derecho dice par de centriolos y el otro centriolo está en su frente, y vemos dos cromosomas a un lado y dos cromosomas al otro lado. Entonces esto lo que hace es que todo sea por igual. Ya los microtubos, como dice, o microtúbulos, son lo que ustedes ven que unen los par de centriolos que están en ambos extremos. Vemos aquí en la imagen, del lado derecho, los microtúbulos astrales, los cromosomas que están en medio, que son para dividirse en ambos lados, los centriolos y los microtúbulos interpolares, que van de polo a polo. Ya eso es lo que hacen los centriolos. Ya van de un extremo a otro antes que la célula se divida, para poder que cada uno tenga la misma información y que cada célula se vaya con la misma información que la otra. Ya de eso se encarga, que una célula tenga lo mismo que la otra, no que tenga una más ni una menos. Ya esos son los centriolos. El ciclo celular. La duplicación de todos los constituyentes de la célula, seguida de su división en dos células hijas, suelen denominarse el ciclo celular. Ya esto es cuando se dividen las células, cuando nacen dos células hijas, suelen denominarse el ciclo celular. Una célula nace cuando su célula parental se divide, sufre un ciclo de crecimiento y división y da origen a dos células hijas. Ya ese es el famoso ciclo celular. ¿Cuál es el ciclo celular? Si que le preguntan, es cuando una célula nace de su célula parental, es cuando se divide.
sufre un ciclo de crecimiento y división y da origen a 2 células hijas. Los procesos de duplicación y de reducción a la mitad en todas las poblaciones de células son aproximados, no exactos. ¿Ya? Por ejemplo, el volumen de las células del tejido conectivo que están a punto de sufrir la división varía en un 12% en más o menos de las células de dimensiones medias. El volumen de la célula está limitado por cierto modo y una célula que no se divide deja de crecer. ¿Ya? Una célula que no se divide deja de crecer. No es que la célula siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo. Cuando la célula va creciendo es cuando ya empieza a hacer el ciclo celular. Cuando ya llega a su forma, llega a su tamaño normal, que lo que hace, empieza a funcionar el ciclo celular. Se ha admitido que el crecimiento estaba limitado por las masas relativas del núcleo y del citoplasma. Y como vemos en la imagen, están los ciclos. El primero sería el gen 1, el G1, crecimiento y diferenciación de la célula. De ahí viene la síntesis del DNA, de los cromosomas, se duplican. Es cuando del gen 1 empieza ese crecimiento. De ahí la síntesis de que los cromosomas se duplican y empiezan a partirse por la mitad. Viene el crecimiento celular y en la M vendría a ser la mitosis o meiosis. Ya que la mitosis, vamos a ver más adelante, que es una manera de cómo la célula se divide en 2. Vamos a ver un video sobre el ciclo celular. Sobre el ciclo celular, el proceso por el cual nuestras células crecen y se dividen. Es el mecanismo que permite a las células duplicarse para crecer y reparar tejidos. Este ciclo tiene 4 fases principales: G1, S, G2 y M. Cada una cumple una función específica en la preparación y división de la célula. En G1, la célula crece. En S, duplica su ADN. En G2, se prepara para dividirse. Y en M, finalmente, se divide en 2 células. El ciclo celular está regulado por proteínas y puntos de control que aseguran que el ADN esté intacto antes de dividirse. Si este ciclo se descontrola, las células pueden crecer sin control, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como el cáncer. El ciclo celular es fundamental para nuestra salud. Hoy hablaremos sobre el ciclo celular, el proceso por el cual nuestras células crecen y se dividen. Es el mecanismo que permite a las células duplicarse para crecer y reparar tejidos. Este ciclo tiene 4 fases principales: G1, S, G2 y M. Cada una cumple una función específica en la preparación y división de la célula. En G1, la célula crece. En S, duplica su ADN. En G2, se prepara para dividirse. Y en M, finalmente, se divide en 2 células. El ciclo celular está regulado por proteínas y puntos de control que aseguran que el ADN esté intacto antes de dividirse. Si este ciclo se descontrola,
las células pueden crecer sin control, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como el cáncer. El ciclo celular es fundamental para nuestra salud. Eso es el ciclo celular. Vamos a pasarlo, los videos, para que ustedes lo vean. Hasta el momento he pasado 2 videos. Voy a pasar el tercero. Ahí están los 3 videos que faltan, igual lo mismo, para que ustedes puedan leerlo en su casa. Como dijeron, ya tienen los textos, pueden leerlo en los días 4. Pueden ayudarse con estos videos para que puedan comprender más. Ahora vamos a hablar sobre la mitosis. La mitosis es el proceso fundamental de división celular en células eucariotas somáticas, mediante el cual una célula madre se divide para producir 2 células hijas genéticamente idénticas. Ya por eso le digo que tiene que ver harto lo que vimos aquí en la anterior sobre los centríolos, que son los que centran información, la nivelan la información genética, la ponen longitudinalmente para que después la célula haga la mitosis, que es la creación de 2 células hijas con la misma información y con la misma genética idéntica, dice, ¿no? La mitosis es el proceso fundamental de división celular en las células eucariotas somáticas, mediante el cual una célula madre se divide para producir 2 células hijas genéticamente idénticas. Este mecanismo permite el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción asexual en organismos multicelulares, asegurando que cada nueva célula reciba un conjunto completo de cromosomas. Ya vimos que este mecanismo, como dice, permite el crecimiento, la reparación de tejido y la reproducción asexual. ¿Qué es asexual? Que cuando se reproducen por sí sola, como es la célula, ¿no? La célula no necesita de otra persona para poder, o de otra célula, o de otra célula para poder reproducirse. Entonces es una célula asexual, ya que ella sola se reproduce y crea a 2 células hijas. Asegurando que cada nueva célula de la que ella ya está partiendo reciba un conjunto completo de cromosomas. Como vemos en la imagen del lado derecho, ahí está la mitosis, que es cuando la célula se va partiendo en 2.
El término de mitosis en sentido estricto se refiere a la división del núcleo en dos núcleos hijos y se aplica el término citocinesis, ¿ya? Citocinesis. A la división del citoplasma para formar dos células hijas, cada una de las cuales contiene uno de los núcleos. La división nuclear y la división citoplasmática, aunque casi siempre bien sincronizadas y coordinadas, son procesos separados y netamente distintos. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que la separación del citoplasma o del núcleo son divisiones muy diferentes. La división nuclear y la división citoplasmática, aunque casi siempre bien sincronizadas y coordinadas, son procesos separados y netamente distintos. Toda división metótica es un proceso en el que cada fase va seguida imperceptiblemente de la siguiente. Sin embargo, para fines descriptivos, la mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Entre las divisiones mitóticas se considera que el núcleo está en reposo o interfase. Entre las divisiones mitóticas, el núcleo se denomina en interfase o en estado de reposo. El núcleo está en reposo solamente con respecto a la división, pues en este intervalo su actividad metabólica puede ser muy grande. De todas maneras, es difícil apreciar la actividad del proceso de mitosis únicamente con la descripción, los dibujos esquemáticos o incluso con preparaciones microscópicas. ¿Acaso sean más demostrativas las películas tomadas con técnicas especiales? Nos dice que en las divisiones mitóticas, este se denomina interfaz. Son 4, dijimos, ¿no? Son 4. Son profase, metafase, anafase y telofase. Vemos en la imagen del lado derecho que la mitosis paso a paso se divide en profase, metafase, anafase y telofase cuando ya se dividen. En el profase, la cantidad de los cromosomas tiene que ser igual al del otro. Como ven ahí, están separados. Se están poniendo para separarse. La cromatina continúa enrollándose y súper enrollándose, por lo tanto, compactándola cada vez más. El cromosoma consiste en 2 cromátidas idénticas. El metafase, condensados, los cromosomas no solo resultan más cortos, sino más teñidos con aspecto de bastoncito. Desaparece la membrana nuclear y entonces los cromosomas se disponen alineados en el plano ecuatorial. Como ven ahí en la imagen, en el lado horizontal o ecuatorial, como si fuera horizontalmente. Esto señala que el fin de la profase, en el corto periodo en el que los cromosomas están en el plano ecuatorial, constituye la metafase. Vemos en la imagen ahí en la segunda. Aquí hay una imagen más grande. Ahí. En esos 4 se divide la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase.
El metafase, que es la placa ecuatorial, la región del centrómero que se une a las cromatíes se alinean en el plano ecuatorial de la célula. En el tema de anafase, los cromosomas se separan y cada uno de los cromosomas hijos se dirigen a un polo. Es en el tema de anafase. Como lo ven en el cuadro, en el lado de abajo izquierdo, anafase, las cromátidas hermanas se van hacia los polos. Y la célula se estira un poco. Si ven en esta fase de la mitosis, en el profase y en el metafase están todavía redondos. Es cuando están queriendo dividir la información. En el tema ya de la anafase ya se forma como una forma de huevo. ¿Por qué? Porque ya cada información va a diferente polo, con información obviamente compartida. Los cromosomas comienzan a separarse hasta que alcanzan los polos. Constituye la anafase que dura de 3 a 15 minutos. Se desconoce el mecanismo por virtud del cual los cromosomas se dirigen a los polos. Entonces, esa es una teoría de la anafase. Una de las teorías postula que las fibras de uso, como ven ahí en la profase, dice uso mitótico. Una teoría postula que las fibras de uso se contraen en presencia de ATP y empujan a los cromosomas hacia los polos. Por adicción de ATP pueden provocarse la contracción de uso, aislando las células próximas a dividirse. Con ayuda de las fibras de uso, todo un grupo de cromosomas hijos se reúnen en un polo y todos los demás van al opuesto, de un polo a otro polo. Los cromosomas se desplazan hacia los polos, suelen adoptar forma de V con el centrómero en el vértice señalando hacia el polo. Como está en la imagen, ven ahí esa X que forman los cromosomas. Dice que van en forma, toman forma de V y con el centrómero, con la parte de en medio, en el vértice, señalando hacia el polo que están de ida o que están. La fuerza, sea cual sea, se desplaza al cromosoma hacia el polo que se aplica al centrómero. Se ha comprobado por microscopio electrónico que las fibras del haz se fijan al centrómero. Los cromosomas que carecen de centrómero quizás no son expuestos a rayos X, no se desplazan en absoluto de un curso de la mitosis. Ahora, en el tema del telofase, llegados los cromosomas a los polos, ya ambos lados ya deja de ser una forma de huevo, ya no está así un óvulo. Los cromosomas se alargan y vuelven a la posición de reposo, solo con filamentos de cromatina y gránulos visibles, además de la formación de membrana alrededor del núcleo de los núcleos hijos. Esto termina la división nuclear, también llamada cariocínesis. Si le preguntan qué cariocínesis es el término que se le da a la división nuclear. Ya cuando se dividen un núcleo en dos. A la que sigue la división del cuerpo de la célula se llama citocínesis. Ya, si le preguntan qué es la citocínesis, es la división del cuerpo de la célula. ¿Qué es la cariocínesis? Es la división nuclear
que hay en la célula. En las células del reino animal, la división se acompaña con un surco que rodea toda la superficie de la célula en el plano ecuatorial. El surco se hace gradualmente más profundo hasta que el citoplasma se separa en dos mitades, lo que forma dos células hijas, cada una con un núcleo. Los vegetales se forman una placa celular en la región ecuatorial del luso, la cual se prolonga hasta la pared de la célula. La placa celular es secretada por el retículo endoplásmico. Cada célula hija forma entonces una membrana celular en el lado de la placa, formándose finalmente las paredes celulares de celulosa sobre cada lado de la placa celular. Vamos a ver un video sobre la mitosis y cada una de sus fases, cada una de la profase, metafase, anafase y telofase. De mitosis. Ok, la mitosis es un tipo de división celular que se divide en varias fases. Esas fases son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Fíjate que comienzo de lo más grande a lo más fino. Y ahí recién digo, bueno, a su vez, la profase consta de que en la célula su material genético se comienza a compactar. En la metafase ese material genético se alinea en el medio de la célula. Y en la anafase el material genético se empieza a repartir. Y en la telofase ya obtengo dos células hijas. Fíjate que hablé todo lo grande. Y después si querés, bueno, si te acordás, los detalles, vas por los detalles. Si tenés algún otro tips de examen oral, te leo en los comentarios. Comentame un poco de mitosis. Ok, la mitosis es un tipo de división celular que se divide en varias fases. Esas fases son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Fíjate que comienzo de lo más grande a lo más fino. Y ahí recién digo, bueno, a su vez, la profase consta de que en la célula su material genético se comienza a compactar. En la metafase ese material genético se alinea en el medio de la célula. Y en la anafase el material genético se empieza a repartir. Y en la telofase ya obtengo dos células hijas. Fíjate que hablé todo lo grande. Ya es lo que vimos, la mitosis. Está dividido en 4 y cada una tiene su desglosamiento. ¿Cómo se llama? Tal vez puede ser que venga en pregunta de examen, lo cual se lo voy a pasar el video para que puedan estudiarlo.
Bueno, ahí vieron 2 videos referentes a lo que tenemos. Se voy a pasar el video a Olinga antes de olvidarme. Ahí vimos 2 videos sobre referente a la mitosis en sus 4 fases. Ya, vamos a quedar hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganmelo saber. Tal vez en la caja de comentarios, si alguien tiene una pregunta, no hay problema, me la hace saber. Y si no tiene ni una pregunta, conmigo sería hasta ahí, estimado Marco. Ahí está, Marco.